Tenía muchas ganas de titular este video como Crimen Organizado, Partido Demócrata de Estados Unidos o la lucha de los demócratas contra la democracia. En Arizona, según datos preliminares, la próxima gobernadora sería la republicana Kari Lake. Pero en el último momento suena familiar, ¿no? La demócrata tomó la delantera y los votantes que querían votar en varios centros, donde principalmente viven republicanos, no pudieron votar por una serie de diferentes razones técnicas. Y John Solomon de Just the News compartió este importante reportaje. Él dijo, hoy el FBI está ampliando la investigación criminal sobre presuntas violaciones electorales, aproximadamente un mes después de que la agencia anunciara por primera vez la investigación de otros problemas allá en Funnyland, condado de Fulton, estado de Georgia. Incautaron muchas boletas de 2020 en Fulton, su condado más grande, ahora administrado por Fani Willis. La citación llega 5 años después. El Senado de Arizona realizó una larga investigación de los hechos de 2020 y concluyó que hubo violaciones importantes. Un agente del FBI declaró ante el tribunal en Georgia que detectaron graves violaciones en el conteo de votos en el mayor distrito urbano tras 2020 y están investigando si fueron intentos deliberados de infringir la ley electoral. Los demócratas idearon una forma de no contar los votos de los republicanos. Imprimieron las boletas en un tamaño diferente al que estaban configuradas estas mismas máquinas. Y esas boletas no eran aceptadas por las máquinas. Y esto les pasó a miles de republicanos. En 2022, las máquinas del condado de Maricopa fueron programadas para fallar, según informa Rasmussen Reports. Según él, los grabaron en video probándolos en secreto para asegurar que acabarían fallando. Luego, una vez que las pruebas fueron precisas, es decir, confirmaron que todo fallaría, enviaron las máquinas a los centros de votación y las instalaron allí donde finalmente realmente fallaron. El video mostró un fraude electoral que no ocurrió. Aquí el código de tiempo. Hace referencia a varios temas. Yo tenía otra publicación sobre Rasmussen, quizá uno de esos affidavits que causaron preocupación. Él dijo, según se informa, el nuevo FBI está investigando uno de los affidavits más escandalosos sobre fraude electoral que se hayan presentado. Y suena así, guarda esta copia editada en tus archivos, porque esto podría crecer mucho. Esta es la declaración jurada de 2021 del resort. Aquí no hay nombre, pero es de Rasmussen Reports en X. Es un testimonio bajo juramento. Alguien dice lo que vio y cree que pasó. Él escribe, vi un letrero donde contrataban por $21 la hora. Pregunté a empleados del resort y me dijeron que contrataban personal para registro de votantes. Vi cómo la gente entraba y salía de los salones de baile, transportando cajas. Había computadoras, empleados y cajas con votantes. Un día, había un paquete de Federal Express para ellos en el mostrador y lo llevé al salón de baile. Como no había nadie en la puerta, entré a buscar a alguien. Cuando entré al salón de baile con el paquete, vi boletas electorales apiladas en cajas. Toda la habitación estaba llena de ellas. Entonces se me acercó un empleado y me dijeron que no podía estar ahí. Les dije que les había traído un paquete. Tomaron el paquete y me dijeron, lárguese de aquí. Usaban siempre las mismas cajas, las traían y sacaban todo el tiempo. Luego supe que contrataban trabajadores de Arizona para ir a Georgia a laborar. Vaya. Uf, todo esto está conectado. Empezaron aquí y luego se mudaron a Georgia. Cierto grupo tenía horarios irregulares, llegaba temprano y se estacionaba sin respetar reglas. Hablé con el encargado confidencial sobre ese grupo y lo que ocurría, pero me ignoró. Los empleados del resort tampoco respondieron. Nadie quería hablar ni involucrarse. Pregunta, ¿cuáles fueron tus sensaciones basadas en estas observaciones? Él dijo, con mi experiencia en investigaciones y conocimiento de elecciones presidenciales, creo que fue fraude electoral y recolección ilegal de boletas. ¿Qué más hiciste? Llamé a la congresista Debbie Lesko, representante de Surprise, Arizona. Quería darle esta información. Hablé con un empleado al que no le interesó lo que dije, porque claro, y el empleado me dijo que la congresista o alguien más se pondría en contacto conmigo, pero nunca lo hicieron. Luego llamé a Confidencial, ya que trabajaba en las elecciones en Georgia, y le compartí la información. Pregunta. Usted dijo que basándose en su experiencia en investigaciones, cree que esto fue una recolección ilegal de boletas y manipulación electoral. ¿Podría decirme, alguna vez ha testificado en la corte? Sí.
¿Y alguna vez ha testificado en la corte como testigo experto? Sí, aproximadamente ¿cuántas veces? He testificado cientos de veces. ¿Como experto? Como testigo experto, he testificado en elecciones federales, estatales y municipales, así como también como experto en investigaciones criminales policiales. Tenemos declaraciones juradas censuradas y muchos materiales que espero se publiquen pronto. Lamentablemente, al ser una investigación criminal, todo se mantiene en secreto hasta obtener respuestas. Aquí tienes otra parte del video. El equipo de Kari Lake publicó esto en 2023. Llevamos años intentando entender esto, y él repite, un video de manipulación electoral que no falló. Una enorme organización secreta trabajó para colocar boletas falsas en los lugares adecuados y crear, en el último momento, una ventaja a favor de Joe Biden, que ya no entendía nada. Gastaron millones, quizá miles de millones para robarle las elecciones a Donald Trump. De hecho, tuvimos suerte con ustedes, señores. Si eso no sucedía, entonces Trump no habría tenido 4 años para planear, reunir un equipo y detallar los pasos para devolver a Estados Unidos al camino trazado por los padres fundadores. Al camino trazado por Thomas Paine y que sentó las bases para el mayor avance de nuestra civilización hacia una vida mejor. Si no de toda, al menos de la mayoría de la población de los países que siguieron este camino y no el otro camino, que bueno, un poco después fue, digamos, descubierto y mostrado al mundo por Karl Marx. Los demócratas entonces, en decenas de lugares, metían papel no estándar en las máquinas de conteo y la máquina mostraba alto documento atascado. Bueno, pues véanlo ustedes mismos. Ponemos cosas en la máquina. Veamos cómo sale este tipo aquí. Pon eso ahí. Atasco de papel. Veamos. No funcionó. La máquina se descompuso. Perfecto. Es justo lo que necesitan. Veamos qué pasa. Aquí hay otro. Lo pondremos aquí. ¿Funcionará? No. Escúpelo de vuelta. Oh no, perfecto. Todo funciona a la perfección. No quieren que las boletas se cuenten el día de las elecciones. Funcionó. La mayoría de los demócratas votaron por correo. Aquí se ve un ajuste y el otro tiene problemas. Oye, te ayudo. No, era broma. Esto sigue y habrá muchos litigios. Hubo muchos litigios y un proceso judicial por este asunto. Esto no se hizo en secreto. No fueron pruebas. No fue una falta, como alguien dijo. Y no puedo esperar a que este caso continúe. Hubo varias listas de verificación y muchas cosas sin probar. Es el mismo esquema que ya vimos. El condado de Maricopa no cumplió la ley. Provocaron un fallo masivo y caos en las elecciones. Lo vivimos. Desde mi perspectiva, el Partido Demócrata de Estados Unidos es solo una organización criminal como un cártel mexicano, que simplemente se ve obligada a actuar con más cuidado que un cártel. Como ya les conté, el condado de Maricopa en Arizona es una región administrativa. Digamos una región administrativa. Cada estado se compone de varias de estas regiones administrativas que mencioné. Estaba conectada directamente. De eso trata la conversación. Mandaban gente, los entrenaban aquí y los enviaban allá. Con engaños y fraudes, con el estado de Georgia, el condado de Fulton. ¿Dónde están los documentos? Lo arrestaron hace 2 semanas. De repente llegó el FBI ahí, con una orden de registro, con una orden judicial de Maricopa, de lo que llaman un gran jurado ampliado de la corte, donde, recuerdan, Fannie Willis llevaba casos contra Trump y casi lo mete a la cárcel. Pero en el camino resultó que ella contrató a su amante y juntos gastaban dinero. En pocas palabras, se robaban el dinero, dinero asignado precisamente para intentar acusar a Trump. Tuvimos mucha suerte. Justo como los generales de la inteligencia rusa se robaron el dinero asignado para sobornar a los generales ucranianos antes del inicio de la invasión, para que depusieran las armas cuando Rusia entrara a Ucrania, pero el dinero nunca llegó a los generales ucranianos. Porque en Rusia escribieron algo así como $2,000 millones, no sé, quizá rublos, no.
Rublos no es mucho. $2.000 millones. Y el mando ucraniano no entregó la patria. Y habrían gastado $2.000 millones y la habrían entregado. En el condado de Fulton no había miles de millones, pero les dieron varios millones. Para salvar o para que traicionaran la democracia. Ahora se han encontrado documentos donde la Casa Blanca, violando todas las leyes estadounidenses, le ofreció a Fani, a su oficina. Aquí los sobornos no son directos. ¿Se transfieren fondos? Son transferencias electrónicas, debes idear cómo robarlas. Quizá 15 o 18 millones en el video lo dicen, ahora no lo recuerdo, para que ella terminara con Trump. Y después, ¿cómo vas a sacar ese dinero para tus necesidades? Para tonterías, eso es asunto tuyo. Como si ella también lo sacara a través de su amante, obviamente casado. Todos a su alrededor lo sabían. Parece que la esposa también lo sabía. Ese dinero llega a tus manos, claro, incluso entregarías a tu esposo. ¿Qué se puede hacer si los jefes roban? Todos a su alrededor robaban, claro, un poco cada uno. Así fue en el condado de Fulton, a Fani la atraparon. Y el tribunal la sacó del caso, es decir, lo prohibió participar en este caso. Y el acusado Trump y sus cómplices. No solo estaba Trump ahí, había un montón de gente. Demandaron a Fani en la corte, de nuevo no a ella personalmente, a su oficina para recuperar sus gastos. Gastaron en abogados, en juicios, en todo tipo de estudios, investigaciones, en resumen les pasaron la factura. $16.8 millones. La Casa Blanca prometió enviar el dinero si ella enjuicia a Trump. Fani se dirigió a la dirección. Dijo que ella representaba al Estado, que ellos deberían pagarle. La gente en el condado se puso furiosa y la historia empezó a desarrollarse. Esta noche, la fiscal de Fulton, Fani Willis, hablará por primera vez sobre los posibles gastos de $17 millones en el caso de las elecciones de 2020 contra Trump y sus aliados. Los abogados defensores piden que la fiscalía reembolse esos gastos, según una nueva ley estatal. Después de gastar millones de dólares en el caso, que ahora ha sido cerrado, este es un precedente legal y hay debate sobre quién pagará los gastos. Esto dijo hoy el fiscal del distrito. ¿Quién pagará si estos abogados reciben honorarios solicitados? La ley no es constitucional y creo que eso se probará en la corte. ¿Quién devolverá ese dinero?, le preguntaron a Fani. Esa ley no corresponde a nuestra constitución, respondió la bella Fani. Entonces, esto es lo que pasa. El juez de Fulton, Scott McAfee, decidirá si el caso entra en la nueva ley y cuánto se pagaría. Aún no hay decisión. Les avisamos si hay cambios. Según informa el Atlanta Journal-Constitution, Fani Willis declara que la solicitud del abogado de Trump sobre el pago de honorarios consumiría todo el presupuesto disponible. Fani Willis declara que ella no debería pagar casi $17 millones en costos legales al presidente Donald Trump y sus aliados después de que su persecución contra ellos fracasó. En el documento, también criticaba la nueva ley de Georgia que permite cobrar estos gastos. En su declaración así lo llamó. Una cantidad que agotará el presupuesto anual del departamento. Hemos estado hablando de esto constantemente todo este tiempo. Lo hemos repetido desde que se supo que solo Donald Trump. Willis calificó la solicitud de reembolso de $6.2 millones como un ejemplo de esquema punitivo y sin sentido creado por el proyecto de ley, según ella. Deja a los contribuyentes de Fulton con millones en deudas. Ella transfiere ese pago de inmediato a otra parte. A los contribuyentes. Es una cuestión de $17 millones. Hay 13 acusados, incluido Donald Trump, que afirman tener derecho al reembolso de gastos según la nueva ley estatal aplicable cuando se retiran cargos. Presentaron cientos y cientos de páginas de recibos esperando recuperar su dinero, pero el juez Scott McAfee decidirá si tienen derecho y cuánto recibirán. Ella dice que la fiscal de distrito no permitirá que los contribuyentes de Fulton paguen una suma absurda por una razón igual de absurda. Willis señaló que las demandas de los acusados incluyen lo siguiente: alojamientos absurdamente caros en hoteles y comidas de mariscos cuyo costo asciende a cientos de dólares. Ella no solo ataca la ley que permite a Trump y su equipo recibir fondos, también impugna la cantidad.
favor. El tribunal revisó la petición de Fani y la rechazó, prohibiéndole intervenir en la compensación de daños. Es un golpe para ella, pero las audiencias siguen. Sobre la compensación de estos gastos y en qué medida, aún no se ha decidido. Y yo diré una cosa. Lástima que esta cantidad no se le cobre personalmente a Fani y a su amante. Sería agradable ver cómo se retuercen y sudan. Y también se delatarían entre ellos. Pero Fani aún tiene que enfrentar un juicio. Debido a eso, coordinó sus acciones con la Casa Blanca y el Comité de Investigación del 6 de enero sobre el supuesto asalto al Capitolio. Fani no tenía derecho. Actuar por indicación de la administración. Aquí tenemos una fiscal independiente. Independiente. Son elegidos. Se vota por ellos. Son independientes. Como todos ustedes entienden, todos vivimos en un mismo mundo. Todos dependemos, por eso los fiscales también dependen, y todos los demás también dependen. A Trump le tocó ser así, independiente. Por eso muchos se alteran. Al ver que Trump es el presidente 47, los demócratas comenzaron a quemar documentos. Yo lo diría así. Dañar computadoras y robar dinero en cantidades nunca antes vistas, ni el Imperio Romano en decadencia, ni Babilonia conocieron algo así. Ni siquiera el Egipto de 100 años. 100 años, el Egipto de 1000 años. Eso fue lo que hicieron justo después de las elecciones. Just last Thursday, literalmente el jueves pasado, la Agencia de Protección Ambiental asignó $1.6 mil millones a 84 nuevos beneficiarios como parte de su programa de subvenciones para la justicia ambiental y los cambios en las comunidades. Y ahora ves cómo simplemente están tirando el dinero por todos lados. Eso sí es derroche. Apresuradamente creaban nuevas organizaciones y empresas sin fines de lucro. Y les inyectaban dinero. Depositaban miles de millones de dólares ahí. No me equivoqué. Ardí. Now, y'all, did you know that? ¿Y sabías que tu Stacey Abrams todavía está intentando conseguir $2,000 millones que la administración de Biden asignó para ella y sus colegas? Eso fue parte de un paquete más grande de $20,000 millones en asignaciones que fueron otorgadas por Biden a varios grupos de activistas climáticos. A esta belleza le entregaron 2,000 millones, y eso fue parte de un paquete de 20,000 millones que los demócratas apresuradamente fueron transferidos a organizaciones dedicadas a difundir el peligro del calentamiento global. Ella es Stacey Abrams. Abrió una empresa y depositó $100 y de inmediato recibió una transferencia. Digamos 2,000 millones. 5 millones a la cuenta de otra empresa. Luego empezaron a transferirle ahí, luego algo más, y después el resto de los 2,000 millones. Trump lo detuvo, más bien lo congeló, pero Stacey demandó. Por ese dinero ella va a pelear, eso dijo, tal vez gane, quién sabe con esos jueces. La verdad es que ya pasó por el tribunal, está en apelación, en camino a la apelación, ya, solo Dios sabe. Sí, entonces los jueces van a trabajar bajo el principio de nuestro partido es el mejor, el más rápido, el más fuerte, y yo dependo de él. O la hija del juez va a recibir $500,000 cada día, entonces Stacey ganará. La Dirección de Seguridad Ecológica, si es que existe, se encarga de investigar el clima, el tiempo y el impacto humano en el entorno. De repente surgen fondos de todo tipo, ahora con grandes cantidades de dinero. Como recordarán, yo traje a esta tribuna el hecho de que el verano pasado la Agencia de Protección Ambiental planeaba asignar cientos de millones de dólares a grupos que considero antiestadounidenses, contrarios a las fuerzas del orden y pro-palestinos en sus sitios web. Son grupos de extrema izquierda. Ni siquiera tenemos un inspector general porque los demócratas no lo permitieron. No incluyeron un inspector general para supervisar los 41,000 millones de la ley de reducción de la inflación. Y ahora lo ven. Así simplemente tiran el dinero. Es un despilfarro. Un gasto inútil.
No quieren dejar esos fondos ahí porque no quieren que los reprogramemos o lo que muy probablemente haremos, devolver ese dinero a programas más útiles que tienen más sentido a diferentes personas en todo el país. Y así, hace poco solicité que la Agencia de Protección Ambiental nos diera transparencia, que proporcionara un informe sobre cuánto se gastó, quién recibió esos fondos y qué criterios se usaron para determinar a aquellos que presuntamente crearán estos programas de justicia climática aquí, antes de que termine el mandato del presidente. El dinero se sacaba de todos. A los innecesarios y a los necesarios. Los programas de América se entregaban a aquellos que luchaban contra Israel, a quienes organizaban. Golpizas a judíos en universidades, apoyo a Hamas y lucha contra América con toda su fuerza. Tenemos una organización maravillosa llamada el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. Pero si está tan corrompida, si miente a cada paso, roba, apoya a Hamas, a Irán, los derechos de los palestinos, a su patria histórica original. Eso fue una broma. Si en cada paso roban a aquellos que en realidad conforman la columna vertebral de la sociedad estadounidense, quienes crean, construyen y protegen al país. A ellos los llaman los creadores. Bueno, ¿cómo es que llegan al poder esos desgraciados? Digámoslo así. Sus críticos afirman que manipulan elecciones. Los demócratas dicen, si hay trampas, son muy pocas y no afectan nada. Y la gente vota por nosotros porque nos preocupamos y cuidamos al pueblo. Y el pueblo se preocupa por nosotros. ¿Quién tiene razón? Y Trump propuso, vamos a aprobar una ley. Solo puedes votar mostrando una identificación y pruebas de ciudadanía. Así, solo quienes las presentan pueden votar y estaremos seguros. Que voten quienes deben, ciudadanos de Estados Unidos. Y votan solo una vez, no 7 veces cada uno. Solo si la persona está gravemente enferma, discapacitada en el ejército o de viaje después de recibir un boleta de voto ausente. Yo recibí ese boleta. Entonces el ciudadano podrá votar por correo, pero en cualquier caso, en cualquier otro caso, debe acudir al lugar y votar personalmente. Antes era en un día, ahora lo extendieron. No sé qué piensa Trump, pero creo que querrá hacerlo en 1 o 2 días. Ven a votar, presenta tus documentos y resolveremos esta disputa de una vez. Si hubo muchos fraudes, lo sabremos. Si hubo muchos fraudes y ahora es diferente, hicimos lo correcto. Pero los demócratas, por alguna razón, nosotros sabemos por qué en realidad, simplemente se pusieron furiosos. No, y ya. ¿Y por qué? Pues porque sí, como me decía mi tía. O sea, la hermana menor de mi papá. Tal vez la gente no quiere eso. Tal vez los estadounidenses piensan que eso está mal. Presentan identificación al votar. Viajas en avión. Tienes que mostrarla obligatoriamente. No te dejarán subir al avión. Cuando entras a un banco y quieres hacer algo con tu cuenta, tienes que mostrarla. Tienes que mostrarla al ir con un notario. Muestra que recientemente en Nueva York contrataron a limpiadores de nieve y les pidieron que presentaran los mismos 2 documentos de identificación que Trump exige para votar. ¿Por qué los limpiadores de nieve muestran algo, pero al decidir el futuro del país no es necesario? ¿Qué opinan si son blancos? ¿Los negros y latinos piensan distinto? ¿Todos los demócratas están en contra? Quizás las mujeres exigen dejar de mostrarla por completo. Salgo mal en las fotos, así que ni se atrevan. ¿Quién sabe, verdad? Esto mostró la encuesta de CNN. Miren aquí, la preferencia por la identificación con foto en las elecciones. El 85% de los blancos la apoyan, el 82% de los latinoamericanos y el 76% de los afroamericanos la apoyan. Así que el punto es el siguiente, la identificación del votante no es un tema polémico en este país. La identificación con foto para votar no es un tema polémico en este país. No es polémico por afiliación partidista ni por raza. La gran mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con Nicki Minaj en que de hecho deberías tener una identificación con foto para poder votar. La rapera Nicki Minaj lo dijo. Queremos elecciones justas, no trampas. Pero la dirigencia del Partido Demócrata no quiere escuchar la voz del pueblo. La pregunta es ¿por qué?
The Democrat Congresspeople. Los congresistas demócratas activamente lo impiden y normalmente se supone que si estás en el Congreso deberías representar los intereses de tus electores. Si crees que ellos representan a sus electores, pensarías que esto es muy impopular entre la izquierda. Por ejemplo, los demócratas, sus electores no quieren una identificación para votar, pero aquí está lo extraño. Eso no es cierto. La gran mayoría de los estadounidenses de ambos lados están de acuerdo en que debemos tener elecciones seguras y confiables. Los demócratas en el Congreso fingen que esto es polémico, pero solo es teatro. El mundo es un escenario. En la vida real, en América común, estas afirmaciones no causan controversia. Debemos asegurarnos de que eres quien dices antes de participar en unas elecciones muy importantes. Todas las elecciones lo son. Entonces te preguntas, si la mayoría está de acuerdo, ¿por qué los congresistas demócratas se oponen a la voluntad de su pueblo? Eso mismo pregunto. ¿Por qué? Eso no beneficia al país que personas ajenas, como alguien que dice ser tu abuela sin serlo, intervengan. Vienen y dicen, lo prometo, solo firmo que soy quien digo. O cuando hay relleno de boletas, como en años de COVID. Bueno, tantas cosas pueden pasar para cambiar unas elecciones. Quiero decir, miren el curioso caso de Joe Biden. Miren el curioso caso de Joe Biden. Perdón, así es. Joe Biden ganó la presidencia de Estados Unidos en las elecciones más seguras, obteniendo 81 millones de votos, superando a Barack Obama. ¿Y qué dicen los demócratas? Seguro presentan argumentos a favor de que cualquiera vote cuantas veces quiera. ¿Seguimos? Estas personas aseguran que la ley SAVE evita que los inmigrantes ilegales voten, pero ustedes saben que eso no es cierto. El jurado halló culpable a una mujer de Massachusetts por fraude electoral. Se trata de una inmigrante ilegal de 59 años que vivió en el país durante muchos años, robó la identidad de otra persona y votó en las elecciones presidenciales de 2024. Miren esta foto. Ella es Lina María Arobio Hernández. Aquí ven a Marta con la calcomanía de Yo voté que entregan al votar. Así es, Steven. Así es como debe ser. Esto es simplemente ridículo. No hay palabras para esto. Por Dubrovsky, Bueno, ¿por qué tenemos a esos idiotas en el Congreso? La izquierda en los medios está horrorizada porque, por su historial de éxitos y un sistema electoral confiable, tal vez nunca vuelvan a ganar elecciones. Por eso hay histeria. La multitud antimaga como que se mantiene al margen de esto. Creo que prácticamente todos están de acuerdo con la ley SAFE. Incluso muchos demócratas están de acuerdo con la ley SAFE. Bueno, por supuesto, exigir a los votantes que presenten una identificación y establecerlo por ley, eso sin duda es racismo, amigos, porque así lo dijo Chuck Schumer. Es como un impuesto de capitación. Si no tienes acta de nacimiento o identificación, te discriminan. Es cruel y repugnante. Les dije a mis colegas republicanos, eso no se aprobará en el Senado. No obtendrán votos demócratas en el Senado. No reviviremos las leyes de Jim Crow. Cuando los estadounidenses sepan lo que esto hace y su objetivo, también se opondrán. ¿Cuántas veces tropezaremos con la misma piedra con estos periodistas corruptos y sus secuaces en los medios y los demócratas? ¿Por qué pedir identificación es racista? Eso es lo que él sugiere, ¿no? Si lo comparamos con las leyes de Jim Crow, entonces las personas blancas no tienen ningún problema para obtener una identificación, encontrar su acta de nacimiento, su licencia de conducir u otro documento que no esté relacionado con conducir. Las personas blancas, ¿para la gente no es un problema hacer eso? Eso lo mostró Dan Bongino en su programa presentando la intervención del principal demócrata en el Senado, Chuck Schumer. ¿Y qué dijo él cuando se enteró de que el 80% del país quiere que se presente una identificación al votar? Recientemente, usted respondió a una publicación de Trump en Truth Social sobre la ley SAVE, diciendo que si no firma los proyectos hasta su aprobación, el Senado quedará estancado. ¿Puede explicar acaso eso no es una traición al pueblo estadounidense, el 85% de cuyos votantes apoyan la identificación para votar? Sí, pero la ley no trata sobre la identificación en primer lugar. Se trata del registro de votantes.
Esto le permite a ICE excluir a decenas de miles de millones de personas de las listas. Y no se les informa de esto hasta el día de las elecciones. Llegas y te dicen, ya no estás registrado aquí, no estás en las listas, y ellos dicen, no lo sabía. Solo está mintiendo. Bueno, ¿se lo está inventando sobre la marcha o ya habían planeado esa versión de antemano? Porque bueno, ellos saben perfectamente que toda la gente exige que voten y presenten identificación. Es interesante lo que dijo, yo no lo sabía. Estaba mintiendo, él tampoco lo sabía. Pero si antes no sabías algo así, por lo cual, digamos, de ninguna manera deberías votar por eso, ¿por qué antes de saberlo también te oponías y, por así decirlo, llamabas a esa ley el proyecto de los racistas? Bueno, es curioso que no hace mucho, de hecho, en esos tiempos Schumer todavía tenía cabello en la cabeza y posiblemente cerebro dentro del cráneo. En esos tiempos decía algo completamente opuesto. Y en ese entonces incluso se le podría haber llamado trumpista. Ahora hablemos de otro funcionario demócrata bajo nuevo escrutinio. Un video de los 90 muestra a Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, apoyando la verificación de identificaciones para combatir el fraude en la seguridad social. Ahora, avancemos hasta hoy. Él combate los requisitos de identificación en elecciones federales. Aceptémoslo, en todos lados piden la tarjeta del Seguro Social. Una forma de demostrar honestidad y capacidad laboral es mostrar tu licencia de conducir y tu tarjeta del Seguro Social. Es terrible lo que dice, ahora debes mostrar 2 identificaciones. De lo contrario, eso sería deshonesto. Puedo mostrar decenas de videos de demócratas borrachos gritando que exigir identificación en las elecciones es el fin de la democracia. Me parece que eso no existe en ningún país del mundo, ¿verdad? O sea, que puedes simplemente llegar y decir soy Batka Popkin, o simplemente así, ven aquí, escribo lo que quiero, y voy y voto, así. Y además, los demócratas dicen que obligar a los votantes a obtener, si perdieron su acta de nacimiento o una identificación con foto, es terriblemente difícil. Hace un par de días ya les conté, revisé y les di cifras que en 4 a 6 semanas se pueden obtener todos los documentos y aproximadamente costará hasta $150. En diferentes estados es diferente, hasta $150. Pero si no los tienes, o si eres una persona con discapacidad, comunícate con la oficina local del partido por el que planeas votar. Y ellos irán a tu casa, llenarán los formularios y pagarán por ti. Solo debes firmar los papeles y tomarte una foto. Con fondo blanco. Eso va a ser muy difícil, tiene que ser con fondo blanco. Ellos dicen fondo claro, ¿verdad? Durante 2 años entre elecciones. Encontrar media hora libre, creo que es posible. ¿Usted qué opina? ¿Es complicado? ¿O está al nivel de lo imposible como afirman los demócratas? ¿O tal vez a quienes no pueden hacerlo no se les debería permitir votar y decidir el destino del país? Votar no es obligación, es un privilegio. Hemos luchado y seguimos haciéndolo. Continuamos. Y no estaría mal merecerlo. ¿Qué propone Trump? ¿Y dónde se atascó? El proyecto de ley exige que todos los votantes presenten documentos al votar. Solo por correo en caso de enfermedad, discapacidad o ausencia por servicio militar. También se incluyó en la ley que los hombres no pueden participar en deportes femeninos ni entrar a baños y regaderas de mujeres. Y las operaciones de cambio de sexo en niños, ahí dice que se requiere el consentimiento por escrito de ambos padres. Pero yo de hecho lo prohibiría por completo. Lo prohibiría hasta cierta edad, punto. En la Cámara Baja el proyecto de ley fue aprobado. Y en el Senado los republicanos no tienen 60 votos. Pero ¿qué hacer? Los republicanos pueden cancelar el filibuster para este proyecto de ley. Ya les he hablado de esto. Repito, el filibuster otorga a la minoría el derecho a debatir indefinidamente y evitar la votación. Para detener el filibuster se necesitan 51 votos, pero a los senadores no les gusta violar las reglas del Senado. Y
Y es muy raro que lo hagan. Por ejemplo, los demócratas eliminaron el filibuster para confirmar jueces. 2 años después, eso permitió a Trump nombrar a quien quiso para la Corte Suprema, ignorando a los demócratas que gritaban: los jueces son una cosa, pero la Corte Suprema es otra. Nunca se dijo que eso aplicaba solo a jueces inferiores. Por eso Trump aprovechó lo que los demócratas habían preparado. Y ahora algunos republicanos piensan que de ninguna manera se debe hacer eso. Esto en el futuro permitirá cosas malas. Trump presiona a los republicanos y exige eliminar el filibusterismo. Él considera esta ley fundamental para la democracia y afirmó que en general no firmará ninguna ley hasta que le presenten una ley aprobada por el Senado. Si los republicanos ponen este proyecto de ley a votación, incluso sin tener suficientes votos, entonces los demócratas recurrirán a un filibusterismo activo. Es hablar sin parar las 24 horas. Recuerden, había una película llamada El señor Smith va a Washington. Ahí se dio un ejemplo positivo de este tema. Ellos hablarán todo el día, pueden hacerlo los 47. Cada uno hablará 10 horas. Eso suma 470 a 500 horas o 20 días. Pero después se agotan y la segunda vez ya no se puede. Ya habló, vete. Los republicanos deben quedarse en la sala todo ese tiempo. Tras 500 horas, o sea, 20 días, si el debate termina, se puede votar y obtener 51 votos, incluido el vicepresidente. Para eso necesitas 50 senadores. Ahora hay 52 o 53. Rayos, no puedo pensar claramente ahora. En fin, necesitas al menos 50 senadores y además el vicepresidente. Y entonces se puede aprobar la ley. Ahora son 51 votos, no 60. Después vendrán los tribunales, pero eso es otra etapa. El presidente puede actuar según la ley, que podría ser anulada en la Corte Suprema. Si la Corte Suprema ve una violación de la Constitución, la verdad no sé. No me parece que ahí haya alguna violación de la Constitución. Pero no tenemos país si tenemos elecciones tan corruptas y deshonestas como las que hemos visto en el último tiempo. Saben, por ejemplo, casi nadie tiene un sistema de votación por correo como el nuestro. Ningún otro país en el mundo lo tiene. Francia lo rechazó. Todos lo rechazaron. ¿Saben por qué? Porque eso es corrupción. Jimmy Carter, al crear la comisión, creo que fue lo mejor que hizo. Dijo, no se puede votar por correo porque es deshonesto. Y resultó serlo. Así que lucharemos por esto. Trump confirma que hay 4 o 5 republicanos que impiden aprobar la ley. Hacemos todo y lo votamos. ¡Boom! 4 o 5 personas no votan. Y nosotros, por así decirlo, como máximo podemos perder a 2. Sí, tal vez a 3. Pero 4 o 5 no podemos perder. Entonces no es tanto por la ley, sino por el filibusterismo, la eliminación del filibusterismo. Él dice, Trump dice, el país quiere elecciones justas y eso es más importante que las reglas del Senado. Entonces, ¿están tomando al país como rehén? Trump amenaza a los senadores diciendo que organizará su reelección si no actúan en interés del pueblo. Bueno, hay un par de senadores que no van a la reelección, así que eso no los va a asustar mucho. Ahora el pueblo, el 85% de la gente exige la aprobación de esta ley. ¿Y estas personas? Trump dijo que nombrará a los republicanos que se resisten. Es una vergüenza nacional. Es posible que Trump proponga añadir, digamos, algo muy importante a este proyecto de ley para estos senadores. Más bien, bueno, lo que se dice, a sus estados. Y ellos cederán, porque el estado empezará a presionar ahí, por así decirlo, la gente en el estado empezará a llamar y cosas por el estilo. Trump tiene mayoría en el Senado para la ley, pero no para eliminar el filibusterismo. Pero Trump entiende también que esta ley es realmente una cuestión de vida o muerte para la democracia.
La democracia, sin importar cómo se le vea, solo existe cuando se cuentan todos los votos, y se cuentan los votos de quienes pueden votar. Si 2 ladrones entran accidentalmente a tu cocina, no tienen derecho a votar sobre cómo repartir el dinero que ganaste tú, tu esposo o tu esposa, tu pareja, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Podrá él superar a los republicanos, obligarlos a eliminar el filibusterismo? ¿Se rendirá? No se olviden de la campanita, por favor, damas y caballeros, y de suscribirse. Primero la suscripción, luego la campanita. Es útil para ustedes y nos agrada a nosotros. Eso es todo. Adiós.